Muy bien, les invito a que abran conmigo, por favor, sus Biblias en San Lucas capítulo 14, a partir del versículo 25. Hay 3 puntos que creo que son muy importantes en nuestra vida como personas y como cristianos. Es la determinación, la decisión y la acción. Ayer cuando estaba reunido con el grupo de alabanza y bueno, estuvimos orando también para comentar algunas cosas, y cuando iban hablando y yo pensaba, me van a arruinar el sermón, porque estaban hablando casi todo lo que en estos días el Señor está hablando a mi corazón. Y creo que es un tiempo de atender a las Escrituras. Mire, creo que sería engañar a la gente si le dijéramos que seguir a Cristo todo es fácil. ¿Sí? Quizás algunas veces hemos hecho esta publicidad, ¿no? Ven a Jesús y todo es fácil, todo se te va a arreglar. Y yo conozco personas que al convertirse todo le fue peor. ¿Sí? Pero el proceso de Dios en nuestras vidas, Dios no cesa, su amor es grande y Él trabaja en nuestras vidas con amor. Por eso conozco cristianos que antes de ser cristianos algunos se han convertido al Señor. Lo he comentado algunas veces, pero sobre todo un matrimonio que se convirtió a través de nuestro ministerio, un empresario donde todo le iba bien. Era algo impresionante como su negocio prosperaba aquí en España y crecía. Y fue entregar su vida a Cristo. Y su negocio se fue al aire. Y yo a veces peleaba con el Señor en mis oraciones. Le decía, Señor, yo le dije a este hombre, a esta familia, que vinieran a ti, que las cosas se iban a arreglar y que iba a estar bien y que iba a estar feliz. Y ahora, así que decidí hablar con ellos y decir, mira, perdonadme. Y yo les dije en cierta ocasión que todo iba sobre ruedas. Y ustedes son testigos que no es así. Hay problemas, pero hay una cosa que ustedes deben creer y afirmarse en esto, y es que el Señor está con ustedes. Así que me propuse en aquella época orar muchas veces con estos hermanos para que su fe no faltara. Un día a la semana iba a su casa a orar con la familia y rogaba al Señor y le decía, Señor, tú entiendes las cosas mejor que nosotros, tú sabes lo que haces, nosotros a veces no entendemos, pero sobre todo que la fe de ellos no falte. Esos hermanos prácticamente quedaron en la ruina, pero ellos se afirmaron en Dios de una forma tremenda. ¿Sí? Creo que el mensaje que nos dio Rubén la semana pasada acerca de Job nos hablaba acerca de este hombre que la Biblia nos da un relato de un hombre que tenía tantas riquezas y que todo lo iba tan bien, ¿no? Pero en un momento dado, pues lo perdió todo. Y este hermano, pues, fue así, fue al convertirse a esta familia y todo lo vino peor. Pero pasó algo cuando ya estaban en el fondo económico. Pasó algo milagroso del Señor. Y no voy a contar toda la historia, pero sí sé cómo Dios empezó a proveer de una forma impresionante. ¿Sí? Y su negocio al final fue mejor
que la primera vez. Y no solamente que fue mejor, sino que sus negocios ahora eran limpios y antes no eran tan limpios. Así que Dios trabajó en el corazón, ¿sí?, ese proceso de Dios. Y lo más hermoso de todo esto es que, gracias a Dios, con el tiempo ellos fueron llamados al ministerio y hoy son pastores, ¿no? Y están sirviendo al Señor. Uno de sus hijos también está en Santo Domingo, ahí sirviendo al Señor también, juntamente con su esposa. Fue una obra impresionante lo que Dios hizo en esta familia. Sin embargo, yo creo que Dios es soberano y sé que muchas veces, y lo he visto, personas convertirse al Señor y estaban viviendo en una pobreza. Se conviertan al Señor y el Señor empieza a bendecirles, ¿sí? Y a la medida que el Señor bendice y bendice y bendice, pero llega un momento que se olvidan de quién los bendijo. Y abandonan el camino del Señor. Y ahora tengo, ahora sé, ahora puedo. Y se olvidan. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? Porque sobre todo, Dios lo que quiere ver es lo que hay en nuestro corazón. No le seguimos al Señor por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. ¿Sí? Y por supuesto, tenemos que agradecerlo por lo que Él nos da. Él es bondadoso y nos bendice. Ahora, el proceso es difícil. Soportarlo, se necesita fe, se necesita aferrarse bien al Señor, hermanos, porque nosotros sufrimos, pasamos cosas de la vida duras, ¿no es cierto? Pero imagínense que los que estamos aquí, pienso que la mayoría, nunca nuestra fe fue probada hasta el punto de tener que dar nuestra vida por amor al Señor. ¿Sí? Y yo creo que hay muchas cosas que nos van a ser quitadas y hay otras que van a ser añadidas. Nos decía Rubén acerca de Job, que fue tan duro para ese hombre, al perder todo, ¿sí? Y yo dije algo porque pensé esto, y es que muchas veces el Señor hace la prueba del algodón, probando nuestra fe. Imagínese si alguna persona, porque le han quitado la cartera, porque venían al culto y al venir al culto en el metro le quitaron la cartera. Es que no tengo que ir al culto jamás. Esa es la explicación que dicen. Y no vienen a la iglesia ya porque piensan que porque les robaron la cartera, porque Dios no les ha cuidado, Dios no les ha guardado. Entraron los ladrones en casa porque mientras estaba en el culto. No tengo que ir al culto, tengo que quedarme en casa. ¿Por qué Dios no guarda mi casa? ¿Por qué Dios no guarda lo que tengo? Mire, hermanos, y así podríamos decir incluso pequeñitas cosas que perdemos en la vida. ¿Sí? Y enseguida nos quejamos. Imagínese si lo perdiéramos todo. Pero preparemos nuestro corazón porque vienen tiempos donde vamos a depender únicamente del Señor. ¿Sí? Y Dios está preparando nuestros corazones. Y yo bendigo al Señor en esta mañana porque aquí hay personas que han perdido mucho. Pero sin embargo están aquí en esta mañana. Hay personas que han perdido sus seres queridos. Sin embargo, no han abandonado al Señor, sino que su esperanza está que un día estaremos juntos en la gloria. La fe en el Señor
no se puede quebrar por cosas que a veces nos pasan en la vida. Porque cuando nos entregamos al Señor, tiene que ser así, en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad, en tiempo de riqueza, en tiempo que la cosa nos va tan bien. Pero es un pacto con el Señor. Y por eso la Biblia nos da la ilustración, lo que es la iglesia y lo que es el Señor. La iglesia es la esposa del Cordero. Y nadie va a querer tener una esposa, hoy te quiero porque me das mucho. Mañana, si no me das nada, pues ya me buscaré la vida, para no decir otra cosa, ¿no? ¿Sí? No. En la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza hay que estar ahí juntos. Y Dios está preparando a través del Espíritu Santo la iglesia, que es la esposa de su Hijo, Jesucristo. Hermanos, y no puede haber nada que pese más en nuestro corazón que la presencia de Dios. Cuando empezamos a cambiar la obra del Señor, las cosas del Señor, por las cosas de esta vida, hermanos, quizás no somos dignos de Él. Yo sé que aunque cambiemos no somos dignos, pero por su gracia, por su misericordia, Él nos tiene aquí. Amén. Así que aquí en Lucas, el Señor estaba hablando algo, y era el título de este versículos, a partir del versículo 25 dice, lo que cuesta seguir a Cristo. San Lucas 14:25, ¿sí? Lo que cuesta seguir a Cristo. Hermano, usted y yo sabemos que no es fácil, pero sabemos la bendición que hay en nuestro corazón, la bendición que puede haber en nuestras vidas. Y sabemos la esperanza que hay en nuestro corazón. La salvación no es un juego, tú me das y yo te doy. No, la salvación, Jesús, o en este caso el Padre, nos dio a su Hijo, a Jesucristo, allí, nos lo dio, dice, por amor, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que muera por cada uno de nosotros, para darnos vida. Una entrega total. Hermanos, y nosotros tenemos que tener una entrega total hacia Él. No hacia una iglesia, no hacia un ministerio, no, hacia el Señor. Así que aquí dice, grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les decía, imagínense, la gente iba con Él. Y en un momento dado, seguramente que habían visto milagros, habían visto tantas cosas y la gente contenta, feliz. Pero solamente a Jesús le podía ocurrir decir esto y tener la autoridad para decirlo. Ahí mientras la gente iba con Él, las multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo o les decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando la palabra aquí dice aborrece, no es que tenemos que dejar la familia. Yo tenía un amigo cristiano, y que una vez pues se le invitó a ir a Argentina, nos visitó en Argentina, y él antes de irse pues tenía un llamado del Señor para ir a Argentina y estaba feliz. Y cuando llegó a Argentina dijo, estoy feliz de seguir al Señor y lo he dejado todo por amor al Señor. Y había dejado la mujer aquí y creo que 5 hijos. Yo le dije, eres un pillo, eres un vivo, qué fácil, ¿no? Lo he dejado todo, a tu mujer, tus hijos. No es eso lo que la Biblia dice.
es que el principal amor de nuestro corazón tiene que ser Jesús. El centro de nuestro corazón tiene que ser Jesús. Cuando dice de dejarlo, no es abandonar, porque Jesús mismo, cuando Él estaba ya para morir, ¿no? Él le dijo a su discípulo, ahí está mi madre, cuidadla. ¿Sí? Entonces, cuando un cristiano se convierte, no es que tiene que dejar todo, no. Si tiene que, en su corazón, tiene que limpiar, es desde adentro, no es desde afuera, es desde adentro. Y el Señor tiene que tomar el primer lugar en nuestro corazón y en nuestras vidas. Así que si no estamos dispuestos a esto, algunos dirían, yo estoy dispuesto a dejar a mi mujer, mis hijos y me voy. ¿A dónde me tengo que ir? ¿Sí? Yo quiero ir de misionero. No es eso, hermano. No nos equivoquemos. ¿Sí? Así que, y dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿cuál es el peso más grande de la cruz? ¿Qué es el yugo que se tiene que romper? Muchas veces nosotros oramos y decimos, la unción rompe el yugo, porque lo dice la Biblia. Pero lo decimos por muchas cosas que nos pueden pasar en la vida. Pero realmente cuando el Señor dice aquí, el que no toma su cruz, ¿no? El que no se niega a sí mismo y toma su cruz, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo el Señor aquí con esto? La cruz no es su suegra, no es mi suegra, gracias a Dios. ¿Sí? La cruz, el yugo que hay que romper es el yugo del yo. Ahí empieza el seguir al Señor y ahí empieza el llevar la cruz. Y ese yugo del yo es el más difícil de romper. Y usted lo sabe, yo lo sé. Somos personas mayores. ¿Cómo nos cuesta negarnos a nosotros mismos por el bien del otro? Cuando la Biblia mismo nos dice que debemos estar, a veces uno dice, tengo que agradar a Dios. Es verdad, por encima de todo hay que agradar a Dios. Pero la Biblia también nos enseña a agradar los unos a los otros. En todo que corresponde al bien. Y a veces vivimos a nuestra forma. Pero hermanos, ese yugo que está en nuestro corazón a veces es más difícil de romper. A veces es más fácil que la naturaleza obedezca a Dios que los humanos, las personas humanas. ¿Sí? Usted se acuerda en la pesca milagrosa cuando el Señor les dijo que echaron las redes. Y ellos estaban cansados. ¿Y cómo vamos a echar las redes? Si ahí había pescadores de oficio entendidos, ir a pescar otra vez en el mismo sitio, pues sabemos que ya no es la hora, no es el momento. Y la pesca milagrosa fue cuando los discípulos obedecieron y dijeron, vamos. ¿Quién dio la orden a todos esos peces que vayan al lugar donde Jesús les mandó? Dios. Impresionante. A veces ni nos damos cuenta que Dios está en la naturaleza. Y ahí donde ellos habían estado antes no había nada, pero luego todos los pescados obedecieron y ahí fueron. Y la pesca fue tan grande que casi que las redes se rompían. Impresionante. ¿Sí? No sé si usted alguna vez ha pensado en esto. ¿Sí? Pero esto es impresionante. Así que el seguir a Cristo no es cosa fácil, pero es glorioso servir al Señor. Y dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Y todos los que lo vean, comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Escucho a mucha gente que dice: sí, yo tengo un vecino también que él había sido evangélico, pero ahora hay que ver cómo vive ese hombre, ahora hay que ver cómo vive esa mujer. Fue evangélico. ¿Cuánta gente a veces dice: y para empezar como ese empezó y luego como terminó, mejor no empezar? ¿Sí? Hermanos, el seguir a Cristo no es una emoción. El seguir a Cristo no es una cosa del momento y decir: ahora entrego a Cristo. Por eso a veces decimos o hacemos una invitación: el que quiera recibir a Cristo, levante su mano. Y el otro mejor está ahí y está pensando en mil y una cosa. Hermano, el recibir a Cristo no es levantar la mano. El recibir a Cristo es recibirlo en su corazón. Es pedirle perdón de nuestros pecados. Es abrir nuestro corazón para que Él pueda ser nuestro Señor, nuestro Salvador, y Él pueda ser el dueño de nuestra vida. No hay otra cosa. ¿Sí? Y seguir a Cristo, para algunos es casi como una tristeza. Seguir a Cristo debe haber gozo en el corazón. Amén. Así que, ¿cuántas veces hemos empezado cosas y no las hemos acabado? ¿No es cierto? Y esta es casi nuestra naturaleza humana. Empezamos y no acabamos. Por eso algunos pastores cuando me encuentran dicen: ¿y todavía seguís con la obra social? Digo: ¿y sí? Pues nosotros no. Pues bueno, empezar es fácil. Pero el perseverar no es tan fácil, pero es posible. Por eso el Señor dijo: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Si no fuera posible perseverar, Él no lo hubiera dicho. Así que estamos construyendo algo. Hemos determinado, ¿sí?, en nuestra mente. Debemos tener en cuenta todo lo que cuesta y lo que involucra esa determinación cuando queremos construir algo. ¿Cuántas personas a veces dicen: yo quiero un ministerio? Y le voy a decir una cosa, hermano. Yo no oro más por los ministerios de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque sé que los ministerios fueron dados a la iglesia. Lo que oro es para que la gente quiera hacer la obra del ministerio. Porque hay muchos cristianos que están orando: Señor, levanta ministerios. Y a lo mejor tú mismo tienes el ministerio y estás ahí cómodo y no te quieres levantar. Entonces en este tiempo hay que orar al Señor para que el Señor despierte nuestro corazón, ¿sí?, para que le podamos servir. Porque yo sé que muchos aquí hay un ministerio, pero se han acomodado, y perdonadme, se han acomodado. Y usted puede estar toda la vida pidiendo: Señor, levanta el ministerio. Y el Señor te dice: levántate tú, hazlo tú. El ministerio ya está en tu vida, úsalo. ¿Sí? Ahora, cuando entendemos esto, sabemos que hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Si no lo has tomado esa decisión de servir al Señor por miedo a pagar el precio, yo quiero decirte en esta mañana, y perdóname la expresión: no seas cobarde. Haz cálculos, sí. Determina en tu vida hacer algo para el Señor, pero sobre todo tienes que contar con Él. Porque algunos podemos pensar en hacer la obra del ministerio a nuestra manera, pero cuando hacemos la obra del ministerio a nuestra manera, hermanos, fracasamos. Porque el ministerio
nos da Dios. Amén. Así que tenemos que hacer lo que Él nos dice. La decisión. Tomamos la decisión sabiendo lo que cuesta el proceso. El precio que hay que pagar. El proceso no es fácil. Si yo les dijera que el proceso es fácil del ministerio y hasta que Dios te va formando y Dios te va levantando y porque Dios también te va dando experiencia, sabiduría, conocimiento. Hermanos, eso no es como recibir una revelación así, se acabó y uno empieza a hacer todo. Hay un proceso. En cada una de nuestras vidas tiene que haber un proceso. Y cuando ese proceso está, sabemos que muchas veces no es fácil, pero tenemos que tener lo que había en Cristo Jesús, porque Él fue llevado y fue hasta la cruz, entregó su vida hasta la cruz, pero con gozo en su corazón. Y si hay algo que Dios quiere hacer con los ministerios, es que sirvan al Señor con gozo y no con queja. Dios quiere que podamos gozarnos en la obra redentora de la cruz. Dios quiere que nos gocemos por la oportunidad que Él nos da de servirle. Hermanos, cuando entendemos estas cosas, podemos tomar una decisión. Y luego de la decisión, tiene que ver la acción. Cuando nos ponemos en marcha, lo que hemos propuesto y hemos decidido, entonces actuamos en el nombre del Señor. Y yo creo que Jesús, lo que Él estaba diciendo a los suyos, porque esto no es para cualquiera, este es para los suyos. Y Él siguió diciendo, este hombre que empezó a edificar y no pudo acabar. Esto es lo que la gente podía decir. Y él dijo, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Esto sería otro tema. Pero hermanos, el Señor está con nosotros. Cuando salimos a la pelea, Él está con nosotros. Pero no se olvide de algo, que el Señor está alrededor de aquellos que temen su nombre. Y dice que Él los defiende. ¿Sí? Entonces, vamos a necesitar siempre al Señor. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ay, ay, ay. Aquí hay algunas caras ya que me están, termino enseguida, no se preocupe, ¿no? Ya, ¿sí? Y usted ahora me dice, bueno, tengo que vender todo, tengo que renunciar todo. Algunos renunciarían a lo que no tienen que renunciar, por supuesto, ¿no? No, lo que el Señor está diciendo es que esas cosas que están arraigadas en nuestro corazón. Mire, yo le voy a decir algo que usted sabe, usted conoce. Hay hombres y mujeres de Dios que Dios los ha usado en una forma impresionante con sus economías. ¿Sí? Hay cosas que de marca famosa, por ejemplo, la marca de dentífrico Colgate. ¿Sí? Bueno, cuando ese hombre empezó, un cristiano, le pidió a Dios que Dios le bendiciera su vida. Porque él todo lo que iba a ganar, él iba a dar un tanto a la obra del Señor. Él dijo, de todo lo que yo voy a ganar, un 10% te lo voy a dar, Señor. Y uno puede decir, entonces negocias con Dios. No, es que Dios conocía su corazón, el deseo de su corazón. Y Dios lo empezó a bendecir de tal manera
hay orfanatos en todo el mundo, niños que son alimentados por esta empresa, ¿sí? ¿Sí? Y él empezó a dar el 90% de los beneficios de su negocio y él se quedaba con el 10%. Yo no sé si estaría preparado para hacer eso, ¿sí? O mejor ni el 10% le daría, ¿sí? Pero Dios trabaja en nuestros corazones, hermanos, para que al fin podamos llegar a hacer lo que Él realmente quiere. Y así le podía decir muchas cosas. Otro hombre que aquí no se hizo mucho, o se empieza a usar muy poco esto, que es la crema del cacahuete. ¿Conocen algunos la crema del cacahuete? Sí. En Latinoamérica se usa mucho. Y bueno, el inventor de esta crema era un granjero cristiano. Y él trabajaba de noche y de día, y él servía. Y un día le dijo: Señor, si tú me bendices, yo quiero dar más de lo que doy. Dame algo, Señor, para que yo pueda bendecir a la gente y bendecir a tu obra. Y este hombre soñó una noche solamente con un granito del cacahuete. Y el Señor le dijo: esto te lo doy. Pero yo quería una cosa grande. ¿Sí? Y él empezó a orar y orar. Más además era un campesino, él sembraba cacahuetes y todo eso. Y Dios le dio la fórmula cómo hacer la crema de cacahuete. Eso está ahí, usted busque, eso está ahí. No, eso no es una invención. Dios le dio la fórmula. Y hoy se vende esa crema por todo el mundo. O esa pasta, no, de cacahuete. Hermano, ¿cuántas cosas Dios podía hacer con nosotros? Dios puede hacer cosas grandes. Quizás estamos luchando hasta por un negocio, por alguna cosa en la vida. Pero permitamos que el Señor sea el centro de nuestro corazón. Porque aunque la bendición de Dios para algunos no les ha ido bien, pero Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y esto lo hará si nuestro corazón está bien delante de Él. Amén. Mire, Salmos 127. Por eso digo, vamos a construir, hermanos, nuestra vida en el Señor. No podemos dejar nuestra vida de cualquier manera. Usted sabe lo que cuesta servir a Dios. ¿Sí? Hemos visto mucha gente empezar y no terminar. Pero Dios quiere levantar un pueblo con el cual Él puede contar con ese pueblo. Dios quiere levantar una iglesia que esté dispuesta a servir al Señor. Y hermanos, para eso necesitamos esa obra del Señor en nuestro corazón. Salmo 127 y versículo 1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, hagamos que el Señor cada vez sea más el centro de nuestro corazón. No nos conformemos con las cosas de este mundo, sino que vayamos al Señor y podamos hacer su obra. Termino con algunos versículos. En Mateo capítulo 22 dice así en la Biblia. Y ya sé que no es un mensaje de levantar muchos amenes, pero creo que esta palabra tenemos que tomar en cuenta, hermanos, lo que cuesta seguir a Cristo. Y sé que incluso hay algunos cristianos que dicen: no cuesta nada. Claro, si vas a la iglesia y luego vives una vida como vive el mundo, ¿qué va a costar? A la carne no cuesta nada.
pero seguro que del Espíritu se recibe muy poco. Y el Señor nos ha creado, ¿sí?, para ser testigos de Él, para su gloria. Amén. Y para hacer su voluntad. Mateo capítulo 22 nos dice así, desde el versículo 1 al 14. Dice, respondiendo Jesús les volvió. Bueno, no lo vamos a leer todo porque usted sabe que es de la fiesta, ¿no es cierto? Es una parábola que da el Señor con respecto al reino de los cielos, y es como si fuera una ceremonia, como si fuera una fiesta, y ese Señor pues invita a todos y a todos sus siervos, y al final no han venido, y luego pues lo que hace es que les dice que vayan por los caminos, ¿no es cierto? Y que llamen a todos, porque dice, porque la boda a la verdad está preparada. En el versículo 8 dice, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron, ¿sí? Usted imagínese que usted prepara una boda a sus hijos, envía a uno de sus hijos y envía a invitar a todos sus siervos, y que ellos no vienen. Pero entonces el Señor dice, salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Estamos todos invitados, pero lo que sí, nuestro corazón, ¿a dónde está? ¿Qué vestidura tiene nuestro corazón? Porque seguramente que habían ahí algunos que sus vestiduras tampoco serían de las mejores, pero había algo diferente en este hombre que estaba allí y que no era digno de estar allí. Así que el Señor, lo que da la explicación en esta parábola, dice, echadlo, ¿sí? Pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y esto es lo que esta mañana yo sentí en mi corazón. Yo quiero ser un escogido. Fui llamado, pero quiero ser escogido. Si alguien se conforme solamente con el llamado, pues usted toma la decisión. Pero si usted quiere ser un escogido, usted también tiene que tomar la decisión y saber el precio que cuesta eso. ¿Sí? Que el Señor nos ayude y que podamos hacer su voluntad. Amén.